Hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Alexandra Zamora y hoy quiero compartir con ustedes una corta reflexión en el Evangelio de Lucas capítulo 2 sobre Dios que se hace hombre y que viene a vivir con nosotros y en nosotros. Y bueno, te recuerdo, si no te has registrado en este canal, regístrate, dale un like a esa campanita y ayúdanos para que la palabra de Dios llegue a muchos hogares y muchos más entiendan el significado tan profundo de la Navidad. Bueno, sin más, vamos a continuar. Hola, queridos amigos y amigas. He tomado la decisión de crear este espacio para saludarte, para desearte una Navidad especial, para pedirle a Dios que una vez más bendiga nuestra vida, nuestra familia, nos guíe. Pero antes, yo quisiera tomarme unos minutos para compartir contigo una reflexión. Es corta, pero muy importante y estoy segura de que la vas a disfrutar mucho. Quiero contarte la historia de cuando Jesús vino a nacer aquí en la tierra, cuando Dios se hizo hombre para venir a morar entre nosotros. Y para eso voy a leerte un texto de la Escritura. Es pequeño, corto. Está en Lucas, capítulo 2. Y dice así: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirineo gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. El texto continúa, la historia continúa y es preciosa. Tú puedes leer luego el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 y te vas a encontrar con esta historia maravillosa que parece sacada de una película, pero en realidad fue algo real que sucedió. Es un hecho histórico. Y voy a leer para ti este, este texto que me parece que nos podría iluminar muchísimo para entender todo el concepto de la Navidad, para recordarlo, porque es importante recordar para que quede en nosotros, para que nos mantengamos conscientes de la importancia que tiene esta fecha y que está bien que celebremos y que está bien que nos demos regalos, que nos demos abrazos, porque es una celebración, pero que en todo momento tengamos presente que estamos celebrando el hecho de que Dios se hizo hombre. Dios se arropó en un cuerpo humano para venir aquí a la tierra a contarnos un mensaje que nos daría vida eterna. Dios dejó su zona de confort en el cielo para venir hasta acá a contarnos la historia de manera que la pudiéramos entender. Y yo voy a contarles unas cuantas notas, unas cuantas pinceladas del texto escrito en Lucas, precisamente por el autor Lucas.
¿Y sabes tú quién era Lucas? Lucas era un médico, un historiador, un periodista, pero también uno de los apóstoles. ¿Sabías que Lucas era médico? Y bueno, veremos que es historiador por la forma en cómo escribe, pero también un periodista por la manera en cómo se expresa en estos dos tomos, ¿verdad? Porque Lucas escribe dos tomos, el Evangelio de Lucas y también el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el segundo tomo, que es una continuación. Yo te invito a que empieces a leer el Evangelio de Lucas. Te va a gustar muchísimo. Él es muy descriptivo y además hay un tono muy grande de compasión en el Evangelio de Lucas. Podría ser precisamente porque su background era medicina. Claro. Bueno, avancemos en el texto. Colosenses es el libro que nos habla de que Lucas era médico. En el capítulo 4, verso 14, dice, os saluda Lucas, el médico amado. ¿Sí? Os saluda Lucas, el médico amado. Lucas estaba con Pablo y Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia que estaba ubicada en un pueblo llamado Colosenses. Entonces, él dice el médico. Y la palabra médico acá es una palabra que en griego es iatros. Y es una palabra que en el griego koiné, en que se escribe el Nuevo Testamento, significa médico, literalmente. Así que Pablo nos refiere y nos da un poco sobre la identidad del escritor del texto sobre el cual estamos haciendo, vamos a hacer la reflexión hoy. También en Hechos 16, verso 10, dice así, cuando Pablo tuvo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Si Lucas se une a Pablo en uno de los viajes misioneros. Y es precisamente en el capítulo 16, en el verso 10, en el libro de Hechos. Léelo y vas a ver que precisamente del 9 al 10 hay un cambio muy interesante de pronombre, ya que Lucas deja de decir ellos, como quien está contando la historia de otros, y él está incluido a partir del verso 10. O sea, él se une al equipo de Pablo, al equipo que va llevando el mensaje de Dios a otros lugares. Porque es que el mensaje de Dios hay que llevarlo. Nosotros somos el vehículo, somos el canal para que el mensaje de Dios continúe llegando a otras personas. Tú debes de contarlo a tus padres, a tus hermanos menores, a tus compañeros de trabajo, así como Dios se encargó de que lo escribieran y nos quedara a nosotros. Bueno, ahora nosotros tenemos que continuar contándolo. Y esa es la idea. Entonces, el Evangelio nos habla, en Lucas, nos habla de una historia maravillosa. Y a esa historia quiero que nos refiramos en este momento y que sepamos un poquito quién la escribió. La escribió entonces Lucas. Y parece que él estaba escribiendo para una persona que se llamaba Teófilo. ¿Cómo lo sé? Porque el libro de Hechos, en el capítulo 1, el verso 1, comienza diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿ves? Le está contando a Teófilo. Pero además, él continúa diciendo, en el Evangelio de Lucas, continúa hablándole a Teófilo. Y mira lo que le dice en el capítulo 1, verso 3 de Lucas. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, Lucas, en el primer verso del libro de Hechos, menciona a Teófilo, la persona que le pidió que escribiera esta historia. Pero en Lucas, él nos da un poco más de información y aquí nos dice que él ha investigado diligentemente. ¿Ven? Es un historiador, es un estudioso formal de la época.
Dice que ha estudiado todas las cosas que está narrando acá en este libro y que las estudió diligentemente. Y claro, es que fíjense ustedes que cuando Lucas se une al equipo de Pablo, ya han pasado varios años de que Jesús nació, de que Jesús murió, ya han pasado varios años. Entonces a Lucas le toca ir al pasado a investigar. Yo me imagino que Lucas se sentaría a tomar café con la Virgen María y preguntarle cómo fue, cómo sucedió. Posiblemente Lucas se sentó con Juan y se sentó con otros apóstoles y otros discípulos y otras mujeres que estaban en aquella época sirviendo a Dios para poder recolectar toda esta información y enviársela a Teófilo. Pero esta información también nos llega a nosotros. Así que veamos una pequeña porción de esa investigación que hizo Lucas sobre el nacimiento de Jesús. Dice Lucas capítulo 2, verso 1, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. En todo el imperio romano. Augusto César. ¿Por qué nos menciona el texto a Augusto César? Bueno, posiblemente no lo menciona porque Augusto César era una persona muy importante en aquel momento. Era sumamente importante. Así que su referencia era importante como para darnos una ubicación en el tiempo. Porque sabías tú que en aquel tiempo la manera de dar una fecha era mencionando a un personaje que es importante, calificado, que estaba gobernando, por ejemplo, en este caso, Augusto César. Entonces, por eso es que él menciona que era en la época de Augusto César, para ubicarnos cronológicamente en el tiempo. Dice que se decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Bueno, eh, este señor, Augusto César, sabemos que era alguien importantísimo, era el emperador de todo el imperio. Habían gobernantes, ¿no? Habían otras personas que estaban en las provincias, gobernando Judea, gobernando Galilea, gobernando las diferentes provincias del imperio. Ustedes saben que el imperio romano había conquistado muchas naciones y las subyugaba y continuaba extendiéndose. Eso era el imperio romano. Fíjense ustedes que la única vez en la historia de la humanidad que hubo un gobierno mundial, o sea, un orden mundial, o sea, un solo dirigente para todo el mundo, fue en la época del imperio romano. Desde el imperio romano hasta nuestros días, no ha habido, han habido intentos, claro, Hitler y algunos otros han intentado ser los dueños de todas las naciones y dirigir todas las naciones, pero desde el imperio romano nadie. Ahora Apocalipsis nos menciona que volverá a haber un intento y será cuando venga el anticristo. Él vendrá trayendo una simulación de paz. ¿Sabían ustedes que el anticristo va a ser un ser humano? Es un ser humano el que va a venir. Bueno, esa será la próxima vez que alguien intenta crear un orden mundial. Pero volvemos a nuestra historia. Entonces, este señor era el que estaba a cargo de todo el imperio y en ese tiempo, pues, el imperio era el mundo, literalmente. Donde el imperio llegaba era el límite del mundo conocido de la época. Ahora, ¿qué era un censo? ¿Y por qué se levantaba el censo? Bueno, ¿para qué se hacían estos censos? Se llevaban a cabo por dos razones. Una, para propósitos militares, para saber cuántos adultos disponibles habían para pelear en las guerras. Recordemos que el imperio iba conquistando naciones, grupos étnicos más bien, porque en aquella época todavía la geopolítica no estaba establecida, entonces no podríamos decir naciones con ese nombre, pero eran grupos étnicos. Y tomaban a los jóvenes más fuertes para entrenarlos para el ejército.
Y la otra razón era para obtener más ingreso económico a través de los impuestos. Para los romanos era muy importante. Ellos se destacaron de forma impresionante en la construcción de vías de comunicación y de infraestructura de grandes edificios, que todavía existen algunas ruinas hasta el día de hoy. Cuando vamos a los lugares históricos, estos de Oriente, podemos visitar muchos de ellos. Bueno, la historia nos dice que construyeron más de 50.000 millas solo en carreteras. Entonces, claro, los impuestos eran muy importantes para poder proveer para todos estos gastos. Además, para las guerras se mantenían conquistando nuevos grupos, nuevas, eh, nuevas ciudades, etcétera. Importante es que el censo, este censo, eh, posiblemente se llevó a cabo entre el siglo VI o antes, porque hay cierta polémica, les cuento, hay cierta polémica en cuanto a este censo, ya que hay un censo que está documentado, muy bien documentado, inclusive por Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador judío de la época que vivió por allá entre el año 34 al año 100 después de Cristo y es muy respetado entre los estudiosos formales de la Biblia y historiadores en general. Y él documenta que sí, que hubo un censo en el año 6 después de Cristo. Pero puede que se haya dado otro censo antes, porque en el tiempo en que estaba este gobernante, él también pudo haber gobernado antes. Tal vez no de manera tan oficial como nos lo dice acá Lucas, pero sí pudo estar antes. Pero ¿para qué les cuento? Para que sepan que hay una polémica ahí entre el siglo VI y el siglo IV. Si ese sería, ¿cuál de los censos sería? Por decirlo de alguna manera. Ahora, Mateo nos dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes. Herodes el Grande. Sí, él era el gobernante. Él gobernaba una ciudad, Judea. Y que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, si Jesús nació en tiempo de Herodes, y sabemos que Herodes, cuando llegaron los Reyes Magos, él quería ir a conocer al bebé porque tenía celos de que le viniera a quitar el poder, se sintió amenazado, entonces él mandó a matar a todos los niños más o menos de esa edad. Y si él muere en el año 4 antes de Cristo, y eso está documentado, bueno, entonces quiere decir que Jesús nació antes del año 4. Y ahí vamos un poco afinando el lápiz para la fecha en que Jesús nació, aunque a ciencia cierta no sabemos. En realidad, esta época de la Navidad ha sido escogida con una actitud pastoral para tener una fecha para celebrar. Pero el año exacto y la fecha exacta, ni siquiera los más estudiosos y eruditos en el texto bíblico podrían decir que la saben, porque el texto no nos la da. Entonces no sabemos cuál fue exactamente. No existe en anales de la historia de dónde jalar información como para poder afirmarlo. Así como tampoco sabemos cuándo él va a regresar por segunda vez, porque sabes que él va a regresar de nuevo. Tampoco lo sabemos, pero ahí es porque él intencionalmente no quiere que lo sepamos. Nos da señales de más o menos cuándo va a ser, pero no es puntual para que sepamos que viene mañana o pasado mañana o en el 2026 o en 2030. No, no nos dice. Bueno, claro, sí tenemos que fue antes del año 4. El verso 3 dice así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. O sea, toda la gente tenía que salir de los lugares donde vivían y regresar a su pueblo de origen. Ujú. Así que todos iban a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Es posible que no fuera un requisito del Imperio Romano que la gente tuviera que regresar al pueblo original. ¿Por qué? Porque al imperio solo le interesaba o los jóvenes para la guerra o el dinero para los impuestos.
pero ¿de dónde eras tú originalmente? No era muy importante para el imperio, para los romanos. Sin embargo, sí era importante para los judíos. Está inclusive en un libro del Antiguo Testamento que se llama Números, que para ellos sí que era importante. Entonces, es muy posible que esto de regresar al pueblo original más bien venga del judaísmo que del imperio romano. ¿Para qué? Bueno, para muchas cosas, pero alguna de ellas era para las herencias, por ejemplo, o para la identidad. Por ejemplo, si alguien venía de la tribu de Leví, podía ser sacerdote. Si no venía de la tribu de Leví, no podía ser sacerdote. Entonces, el tema de la identidad era muy importante, jugaba un rol importante. Por eso era importante conocer el origen de tu familia. Pero desde luego vamos a encontrar que hay una razón todavía más importante que esta que estaba estipulada ahí en el Antiguo Testamento. Verso 4. También José, que era descendiente del rey David, ¿recuerdan el rey David? El rey David fue un rey muy, muy conocido, un hombre conforme al corazón de Dios, dice el texto bíblico. Dice que Dios se refería a David de esa manera, que era conforme a su corazón. ¿Te puedes imaginar lo que es que Dios diga que uno es conforme a su corazón? Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Qué dichoso David, ¿no? También, entonces dice que descendiente del rey David, subió de Nazaret. O sea, ¿por qué dice que subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea? Porque Nazaret estaba en Galilea. Galilea es una provincia más al norte, ¿sí? Más al norte que Jerusalén, más al norte que Belén. Sin embargo, ellos dicen subió, y esto era un modismo, porque para ellos el lugar más importante era Jerusalén. Entonces, aunque más bien uno diría bajaba, porque es de norte a sur, ellos decían que subió. Pero en fin, eso no es importante. Son modismos, formas de comunicar. Pero dice que subió a Nazaret, ¿verdad? Subió, perdón, de Nazaret, de la ciudad de Galilea a Judea. O sea, se movió de una provincia a otra. Más o menos como cuánto, no sé, unas 90 millas pueden haber aproximadamente, para que tengas una idea cuánto fue la distancia que se movió de un lugar a otro. Y fue a Belén, la ciudad de David, porque de ahí venía él. Okay. Entonces José sale. Ahora, este es un trayecto interesante. Les digo que hay aproximadamente 90 millas. Generalmente la gente caminaba. Estas millas, este tiempo se hacía caminando. Lógicamente no habían otros transportes. Entonces la gente caminaba y aproximadamente caminaban 20 millas por día. Pero en este caso iba una mujer embarazada. Entonces este viaje tuvo que haber sido más lento, tuvo que haber ido como a la mitad, digamos que a unas 10 millas aproximadamente. La cosa es que esto debe haberles llevado unas 2 semanas en lo que paran y comen, etcétera. Bueno, digamos que unas 2 semanas. Así que fue un viaje cansadito. Sí, fue un viaje largo, fue un viaje difícil. Y que además ellos se guiaban por la topografía. En aquel tiempo pues, no habían direcciones, sino por los ríos, por los montes. De esa manera, más o menos, ellos iban encontrando la ruta, el lugar hacia donde iban. Esto me recuerda a mi país original. Yo soy original de Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica. Y en mi país, cuando usted pide una dirección, y nos hacen chiste a nivel mundial por eso, cuando usted pide una dirección, le dicen, ah, mire, usted sabe dónde está tal y tal lugar. Claro, claro, mire, camine 100 metros para allá, donde usted vea un perro que está echado y un árbol grande, frondoso. Ahí usted dobla a la izquierda. Y la gente llega, te lo aseguro. Pero bueno, creo que Costa Rica entonces pues da las direcciones como las daban en el primer siglo, parecido, nada más que en lugar de usar la topografía pues usan los perros y los árboles. Bueno, parece que esa era la manera como les contaba anteriormente. Eh, Ahora, también existían las caravanas. La gente en una situación como el censo, como las fiestas importantes que se llevaban a cabo en Jerusalén, todos los judíos de otras ciudades
empezaban a migrar hacia Jerusalén para esas festividades, porque la mayoría de esas festividades eran ordenadas en el Antiguo Testamento por Moisés, o sea, no eran opcionales. Los judíos tenían que ir a Jerusalén a festejar, como la Pascua, por ejemplo. En este caso era el censo y lo ordenaba el imperio. Así que podría ser que se movieran en caravana también. Las caravanas pues llevaban perros y llevaban burros y llevaban camellos y bueno, así era como iban. Algunas veces los hombres se iban adelante para preparar el campamento para las mujeres, ¿no? Eh, en fin, así es como María y José se están moviendo y ahí va el bebé en el vientre de María. Ese, es muy interesante, ¿verdad? Cómo no se puede trasladar un poquito a través de la imaginación, si queremos, para poder entender mejor eh, lo que ellos estaban viviendo y captar más detalles de la historia. Ahora, cuando estas caravanas llegaban con tantísimas personas, muchas veces ya no quedaban habitaciones en los lugares donde se podían hospedar. Eh, y eran muy pocos porque pues el turismo no era precisamente el primer ingreso del imperio. Y algunas situaciones se daban en que ya las personas que llegaban no encontraban dónde quedarse. Pero entonces, allá al final de la posada o del lugar, eh, que se, hay muchos nombres para ese lugar, ahora les voy a mencionar algunos. Cuando ya no quedaba espacio, pues los mandaban allá al final, cerca del lugar donde se ponían los animales, porque recuerda, esta gente viajaba con sus animales, pues ellos tenían que tomar leche, entonces llevaban sus vacas, sus ovejas, llevaban sus camellos para que transportaran la carga. O sea, en todos estos lugares habían espacios para los animales y los inviernos ahí son inviernos fuertísimos. Entonces, muchas veces a los animales se les metía también dentro de las cuevas, que eran como cuevas en las rocas. Y dentro de las mismas rocas se hacían cuevitas. Y ahí era donde pues se ponían los utensilios o inclusive donde se ponía la comida de los animales, etcétera, dentro de las mismas cuevas de rocas. ¿Por qué, ¿Por qué es importante el hecho de que José y María hacen todo este viaje tan cansado de tantos días, tan incómodo, una mujer embarazada eh, a punto de dar a luz y sin embargo va para el censo hasta Belén? ¿Por qué es importante? Porque las profecías son una evidencia de que el nacimiento de Jesús no es una leyenda, no es una fábula, no es una película, sino que Dios es real, que Dios existe, que existe el cielo y que la historia del nacimiento de Jesús es real. Sucedió. Sí, yo sé que en el conocimiento nuestro parece una locura pensar en que Dios existe. Claro, porque es un concepto que no está en nuestra cabeza. Y pensar en que además de que existe, se hizo hombre y vino a la tierra, pues es una locura plus. Y yo lo comprendo perfectamente, pero es real, es una verdad. ¿Cuántas cosas más suceden hoy en el planeta Tierra que tú no las puedes entender? Muchísimas. ¿Cómo puedes entender tú, por ejemplo, el fenómeno de que en la madrugada caigan gotitas pequeñitas, pequeñitas en el rocío de la madrugada? ¿Cómo puedes tú entender que las olas se mantengan en su lugar y no se salgan? ¿Cómo puedes tú entender la cadena ecológica de las junglas, donde todos los animales son alimentados unos de otros a través de un sistema tan sofisticado? ¿Cómo puedes tú o cómo puedo yo entender el cuerpo humano con esta gran cantidad de órganos, con este embrionaje que se da de todos los órganos, de todas las funciones? ¿Cómo puedes tú entender que dentro tuyo y dentro mío hay un hombre invisible? ¿Acaso que lo vemos? ¿Acaso vemos la voz? ¿Acaso vemos los sentimientos? ¿Acaso vemos la conciencia? ¿Acaso vemos la mente? ¿Acaso vemos las emociones? ¿Y que no son reales?
¿Y qué nos dirían los de las teorías de Darwin? Que también las emociones se hicieron en el camino del mono. O sea, sí, claro que es real. Dios es real. Dios es real. Y es real que se hizo hombre. Y es real que vino a la tierra en la persona de Jesucristo. Y lo hizo para minimizar las barreras de la comunicación y poder comunicar el mensaje de la salvación a la humanidad. Tarea que luego nos delega para que nosotros la continuemos y la sigamos contando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y de esa manera todos conozcamos la verdad. Entonces las profecías son una evidencia sobre todo para personas como yo, que cuando yo empecé a caminar con Jesús yo no creía. A mí me costaba mucho, pues que no creía nada, la verdad. ¿Para qué voy a andar con cosas? Yo no creía en Dios, yo no creía en nada. Entonces, para mí las profecías fueron importantísimas. Cuando yo empecé a estudiar de una manera más formal el texto bíblico y me encuentro con que las profecías se dieron en miles de años antes de Cristo, 1500, 1000 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, y se cumplieron. Imagínate que para el nacimiento de Jesús hay cerca de 8 o 10 profecías que se están cumpliendo. Para la muerte y la resurrección de Jesús hay cerca de 300. Eso se llama, en términos de teología, se llaman evidencias internas. O sea, son evidencias que las encontramos dentro del mismo texto, pero hay muchísimas evidencias externas. Y conforme van pasando los años, más evidencias aparecen en la arqueología, en la antropología, en todas las ciencias que se estudian hoy en día. Aparecen más y más evidencias de que los personajes bíblicos de verdad existieron, de que lo que dice la Biblia de la historia existió, de que eso sucedió. Bueno, esta profecía de que Jesús tuviera que nacer en Belén la contó Miqueas varios siglos antes de Cristo. En Miqueas capítulo 5 verso 2, él fue un profeta y él dijo, y tú, Belén, Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Este profeta dijo que Jesús, que el Salvador de Israel nacería en Belén. ¿No les parece a ustedes interesantísimo que Dios tejiera la historia a través de todos los elementos existentes, inclusive del Imperio Romano, para que se diera un censo, para que María y José tuvieran que moverse de Nazaret a Belén, para que el niño naciera donde estaba profetizado, para que hoy tú y yo podamos creer? ¿No te parece un gran gesto de amor, pero también de inteligencia, verdad? Todo lo que Dios hace para convencernos. Hay muchas profecías más que puedo mencionarte, pero por un tema de tiempo no las voy a mencionar, pero hay varias. Las puedes estudiar, están todas en mi canal en YouTube. Alexandra Zamora es mi canal en YouTube y ahí hay muchos estudios, inclusive estudios profundos del Evangelio de Juan, por ejemplo, verso por verso, palabra por palabra, con el contexto político, sociológico, histórico, para que pueda arrojar más luz y entender mejor. Así que estás muy invitado y muy invitada para que visites mi canal de YouTube y recibas las enseñanzas y los estudios. Sabes, yo soy teóloga, soy misionóloga y también tengo un doctorado en psicología bíblica y todo esto me ayuda para poder comunicar el mensaje de una manera clara y accesible para que todos podamos entender y conocer la verdad. Bueno, así que Belén, esa palabrita, ese pueblito pequeño de donde nace Jesús, fíjense que es una palabra compuesta, que en hebreo es Beit Lehem, que se compone de dos palabras que significan casa y pan. Beit, casa, Lehem, pan, casa de pan. El significado es casa del pan.
Y el mismo Jesús declara, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El mismo Jesús declara que Él es el pan de vida. Y el lugar donde nace se llama Casa de Pan también. Una aldea pequeña, insignificante, de pastores, muy, muy pequeña. Bueno, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. María está comprometida con José. ¿Qué era esto? Bueno, esto era una parte del proceso del matrimonio. Por 12 meses se comprometían y durante esos 12 meses pues demostraban su fidelidad el uno para con el otro y desde luego también que la mujer era virgen, etcétera. Esos eran los 12 meses. Este es el periodo. Ellos están en ese periodo. Imagínense, María quedó embarazada. ¿Sabías tú que María era una niña casi en el contexto nuestro de hoy? Tendría de 12 a 15 años. En ese tiempo las mujeres ya tenían los niños en la época. De 12, tal vez 15 añitos era María. Era una muchachita. Por eso no podemos subestimar lo que pueden hacer los jóvenes. Los jóvenes tienen un gran poder dentro de ellos, un gran deseo. Ellos no tienen miedo, ellos son valientes, son visionarios y debemos de animar a nuestros jóvenes para que logren cosas, porque son muy valientes. Los jóvenes tienen cosas que ya los más adultos se nos van quitando. María estaba comprometida, pero estaba embarazada. Había sido visitada por un ángel, usted lo recuerda, ¿no? Por un ángel que le dijo, María, vas a ser visitada y el Espíritu Santo pondrá en ti y tú, a Emanuel, a Dios con nosotros, y tú traerás al Mesías, al Salvador del mundo. ¿Qué tarea tan importante le entregó Dios a esta mujer, a esta joven mujer? Dios le entrega a los jóvenes tareas. Dios le entrega a las mujeres tareas porque saben que son valientes. En esta oportunidad, si una mujer quedaba embarazada fuera del matrimonio, la apedreaban hasta la muerte. ¿Con qué cara María ahora le va a contar a José que está embarazada? ¿Y cómo hacer para que José le crea? O sea, qué lío. El juicio de la gente, la crítica, los chismes, la murmuración. O sea, todo esto estaba expuesta a María y aún así aceptó el reto y el desafío. Bueno, el Evangelio de Mateo 1:19, capítulo 1, verso 19, dice, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, quiso como divorciarse, porque aunque era en este periodo de 12 meses, iba a ser divorcio al fin y al cabo. Lo quiso hacer secretamente para no hacerle daño. O sea que José dudó, que José no le creyó. ¿Mm? Qué interesante, ¿verdad? O sea que toda esta historia pues nos tiene que mover a admirar a María muchísimo más. Y continúa el mismo pasaje de Mateo 1:19 diciendo lo siguiente, y pensando él en esto, José, en lo que estaba pensando, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Un ángel le habló. Un ángel le habló a María para decirle que tendrían al Mesías, pero otro ángel o el mismo ángel le habló a José para que José se tranquilizara y creyera y entendiera. Ese es Dios. Dios se comunica con nosotros. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras dudas. Y para Él es importante que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos. Y Él se acerca a nosotros y nos habla. Si hay cosas que tú no entiendes como José, porque son fuera del entendimiento humano, yo quiero que sepas que es muy normal. ¿Por qué José tendría que creer esto? Se está fuera de todo lo que un ser humano podría pensar, fuera de todos los conceptos humanos, que una mujer quedaba embarazada por el Espíritu Santo es algo impensable en la cabeza nuestra. Pero puedes ver cómo Dios trabaja de manera sobrenatural. Y queridos amigos y amigas, a Dios no se le entiende. Nunca vamos a lograr entenderlo.
Por eso es Dios. Él es Dios, nosotros somos humanos. Nosotros no vamos a poder entenderlo. Nosotros tenemos que creer. No hay ninguna parte en el texto bíblico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, donde dice que vengamos a Dios cuando entendamos. Si tú estás esperando entender los asuntos de Dios para acercarte a Él, quiero decirte que estás perdida, que estás perdido, porque a Dios nunca le vas a entender mientras estés en esta humanidad. A Dios hay que creerle. Y ahí es donde entra todo este dilema interesante y fantástico de la fe. A Dios se le cree, a Dios no se le entiende. No esperes a entenderlo, porque te vas a quedar esperando. ¿Cómo va a entender José esto? Un ángel se lo habló, entonces lo tranquilizó. El verso 6 dice, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. O sea, ya dio el momento, vinieron los dolores de parto. Se le rompió el agua a María, vinieron los dolores de parto y el bebé iba a nacer cuando estaba ahí en Belén. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. El lugar donde ellos llegaron es un lugar que en el griego Lucas lo menciona en el verso 7 como Catalima, que significa como un lugar de hospedaje, pero podía ser también de familia. Catalima tenía varios significados. Ustedes saben que una palabra en griego puede tener muchos más significados que para nosotros una palabra en español. Entonces, ahí fue donde estaban hospedados. Pero bueno, no es tan importante dónde nació el bebé, dónde tuvo María que nacer, la verdad. Pero bueno, lo importante es que sí nació, que Jesús sí nació y que nació ahí en un pesebre, ahí en un cuarto extra, como quien dice. Podría ser donde tenían también los animales, podría ser. Y el pesebre, porque es muy posible, porque la palabra en griego es una palabra que se llama patné, que más bien significa como una piedra, como una canoa, en términos más latinos, como una canoa, pero de piedra, donde se echaba la comida para los animales o el agua para que los animales llegaran a tomar. Yo me recuerdo de niña, yo iba a pasar las vacaciones con mis abuelos a las fincas, ellos eran ganaderos, y las vacas y los caballos y los animales de campo llegaban a tomar agua a unas canoas que se hacían de madera. Entonces el ganado a cualquier hora llegaba a tomar agua. Bueno, un concepto parecido, pero en piedra. Era donde estos animales comían y es ahí donde ponen al bebé. Y nos dice el texto que ella lo abriga con unas mantas. Las mantas que menciona aquí, la tela que se menciona aquí en el texto, son las mantas comunes y corrientes, eh, para las que usaría una persona de una clase media, humilde. Son nada de sedas finas ni nada parecido. Bueno, yo no sé si las sedas existían en la época. Así que este es el escenario. José y María llegan a una casa en Belén. La habitación principal está llena. Lo acomodan donde se pueda. Y ahí, en un lugar, un pesebre, ponen a Jesús. Y esa es su primer cuna. ¿Qué les parece? La cuna de Jesús. Una cuna de piedra. Bueno, un punto muy importante es ver que María y José tuvieron al bebé Jesús en un lugar muy humilde, pero no necesariamente por falta de recursos. No podríamos decir que José no tenía los recursos para proveer para su familia, ¿verdad? Sino porque no había campo. María lo envolvió entonces en estas tiras de seda. Y Lucas, a través de esta historia tan linda, nos recuerda que Dios está en control de la historia.
que este Dios maravilloso está detrás de nuestros gobiernos, que entra a la historia del ser humano en medio de los trajines del diario vivir, como fue el caso de Jesús, en una caravana, en un viaje, en una posada, en un pesebre, en el día cotidiano, como tu vida y como la mía. No hay condiciones ideales, no hay como ese momento perfecto. De la misma manera como en nuestra vida no hay momento perfecto para buscar a Dios. Jesús nace mientras el mundo sigue con su propia agenda, con los censos, con los viajes, y aún así, Él irrumpe en la humanidad, y aún así, Él irrumpe en tu vida, aún así, Él habla contigo hoy, que no es tan distinto en realidad, ya que tú y yo también estamos bajo muchas presiones, caminos largos como el de José y María. Tal vez este año no fue fácil, tal vez fue complicado, tal vez tuvimos momentos de mucho bajonazo, de muchas lágrimas, tal vez pasaron cosas desagradables y sin embargo, Dios está ahí para ti y sigue ahí para ti y trae a tu puerta esperanza en este día para que levantes tu mirada y confíes. El Mesías fue traído al mundo para traer una esperanza. Dios es traído a tu vida para que tengas una esperanza. El pesebre nos confronta con una verdad sanadora. Dios no necesita escenarios perfectos para cumplir su promesa. Dios usa inclusive un gobierno, como usó el Imperio Romano, para que estableciera el censo y la profecía dada por Miqueas se cumpliera y el Mesías naciera en Belén. Cuando muchos sentimos que no hay un espacio para nosotros, que nuestro trabajo no va bien, que la familia no está en el lugar que queramos, la Navidad proclama que Dios crea un espacio donde parece que no hay, para que tengas un encuentro con Él. Este texto nos invita a reordenar también nuestras prioridades para la presencia, para la reconciliación con la familia, para el silencio, para dar un abrazo a nuestros seres queridos, para amar al vecino. Tal vez no podamos cambiar muchas realidades en nuestra vida, tal vez no podamos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar nosotros. En esta Navidad y en este año que inicia, yo te invito a que tomes la decisión de ser amable con toda persona que te encuentres. ¿Qué significa ser amable? Esta es una palabra en el griego que tiene un significado muy rico, en el griego bíblico. Ir por la vida haciendo el bien. Yo te invito a que vayas por la vida haciendo el bien. Que en esta Navidad abraces, te reconcilies, perdones, busques un espacio para ti, encuentres cuáles son tus sueños, ordenes tus prioridades, porque tú también eres importante y tú eres importante para Dios. Que el ejemplo de María y José nos ayude a enfrentar los retos como lo enfrentaron estos dos jóvenes. Nos ayude a enfrentar el viaje con perseverancia, con contentamiento, como quien tiene claro que la obediencia, la fidelidad a Dios traerá recompensa. Que Dios ocupe un lugar importante en nuestras actividades, pero no solo en la Navidad, en todos los días de nuestra vida. Que nuestra vida gire alrededor de Dios, que lo pongamos en el centro.
Que Dios, queridos amigos, en su gran amor y misericordia, te dé unos días fantásticos con tus seres amados. Que Dios ilumine tu entendimiento para que puedas tomar decisiones sabias. Que Dios te dé la fortaleza para enfrentar los retos. Que el Espíritu Santo ponga en ti cada día más deseos de conocerlo. Que Dios te ilumine y se revele a tu vida y ponga en ti el querer como el hacer para estudiar el texto bíblico. Empieza en el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Juan. Que Dios te guarde, que Dios te acompañe, que la bendición de Dios sea sobre tus hijos y sobre tus nietos, que la paz del Altísimo gobierne tus corazones, que la abundancia de Dios sea en tu mesa y en tu alacena, que la salud divina esté en tu cuerpo y en el de toda tu familia, que la sabiduría de lo alto llene tu vida completamente, que estés sumergido y sumergida en el amor de Dios, que venga un bautismo de reconciliación a tu casa, a tu familia, que Dios te guarde. Te mando un súper abrazo. Feliz Navidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta reflexión bíblica. Que Dios en su amor y misericordia te bendiga. Te recuerdo, si no te has suscrito, suscríbete al canal, dale un like a la campanita y también a este video de hoy, al estudio, para que el algoritmo lo envíe a muchas personas más y así este mensaje llegue a todos los rincones de la tierra. El evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Bueno, sin más, me despido por el momento y nos vemos en el próximo estudio.